la noche de hoy, pues, sabemos que lastimosamente no vamos a poder cubrir la totalidad del material propuesto en el plan de curso, pero hoy vamos a tratar de avanzar en lo que es claridad de las escrituras o perspicuidad de las escrituras, la necesidad y la suficiencia de las escrituras. Ya hemos hablado de inspiración, revelación, inerrancia, infalibilidad, que son conceptos que no pueden simplemente pasarse por alto o como si nada pasara, como si fuera una simple definición sin tener en cuenta o en consideración lo que, lo que connota la inspiración y la revelación de la bendita palabra de Dios. Pero bueno, hablemos un poco sobre el tema de la claridad de las escrituras. Y tenemos que decir, como la mayor parte de los teólogos conservadores afirman, que la Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. Eh, y al ser la Biblia clara, entonces el creyente tiene responsabilidad de leerla y por supuesto entenderla. Antes de seguir adelante, quiero leer eh, Salmos 119, versículos 169 al 176. Salmos 119, versículos 169 al 176. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Todo Salmos capítulo 119 eh, es un cántico de alabanza a la palabra de Dios o a Dios por su palabra, a Dios por su revelación, a Dios por habernos dado este tesoro que tiene características del mismo Dios como la eternidad. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. En fin, en este salmo que acabamos de leer hay muchas referencias a lo que es la claridad de las escrituras, pero también su necesidad. Por ejemplo, aquí dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es decir, se asocia la comprensión de la profundidad de las verdades de Dios con la palabra. No hay otro medio. La palabra es la que nos permite entender y la palabra es la que da entendimiento y permite que nuestra mente se aclare. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Esto es una de las cosas también que debemos tener en cuenta. Nuestra oración debe ser conforme a la palabra de Dios, para no salirnos de sus parámetros, para no cometer la serie de locuras que hoy en día se cometen, sino tener en mente que debemos orar conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Habíamos dicho al principio, cuando hablábamos de inspiración y revelación, que el Señor ha dado su palabra a través del lenguaje. Y el lenguaje debe ser claro. El lenguaje tiene un propósito de acuerdo al autor lo utiliza. Y en este caso es Dios que se comunica en un idioma entendible para el ser humano o inteligible. Es decir, que se puede entender, que se puede comprender como tal. Por eso la escritura es clara. Lo que Dios ha querido revelar es claro ante nuestros ojos, ante nuestra vista. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Memorizamos algo cuando tiene sentido, cuando se puede comprender. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Creo que también hay una superioridad moral de la palabra de Dios que es percibida por el gusto del creyente, que entiende que hay algo muy superior
en la palabra de Dios a todo lo demás. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y vive mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hay un esfuerzo consciente por conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que la misma Biblia pone de relieve su propia claridad, tenemos que pensar que si Dios lo ha declarado así, de esa manera, siendo Dios la fuente de toda autoridad, como hemos visto, la palabra de Dios también es autoritativa, ya lo vimos. Entonces, la palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 6 al 7, es un pasaje muy conocido. Moisés le dice al pueblo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, que tus hijos la entiendan, la comprendan, la memorices, habla de ella, no la distorsiones. Entonces, ¿qué se esperaba? Que el pueblo de Israel pudiera conocer, entender las palabras, eh, en todo momento proclamar las palabras. Es decir, no era simplemente, bueno, simplemente no era solo un acto de adoración público, la exposición de la palabra, sino que hay un ámbito privado de entendimiento de la palabra, el cual es muy importante. Eh, Creo que para los que estamos enseñando, para los que estamos predicando y para cualquier padre, es importante tener un tiempo personal de estudio de la escritura, de comprender la escritura, de entender lo que dice. Es el famoso tiempo devocional. Los puritanos tenían su culto familiar que nosotros deberíamos imitarlo en ese sentido, de estudiar, sobre todo cuando nuestros hijos están pequeños y son capaces de absorber las cosas, de, eh, de memorizarlas, no solo por el tema de valores como hoy en día se habla, sino porque es la palabra de Dios para salvación. La Biblia, la claridad de la Biblia es tan maravillosa que se dice que incluso las personas más sencillas aprenden la palabra. En Salmos capítulo 19:7 dice, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra también ilumina, como hemos leído también en Salmo 119. Y no es simplemente iluminar la capacidad intelectual, sino que ilumina el alma, ilumina la vida para nosotros poder recibir ese, esa palabra, ese consejo de Dios, la voz del Padre a nuestras vidas. Muchas personas hablan con despecho o con desprecio de la teología, pero la teología, no todos somos teólogos, como dice R.C. Sproul en uno de los libros últimos que publicaron. Y, y creo que la evaluación que hacemos de la escritura va más allá de las conexiones lógicas que son evidentes y de la gran sabiduría que tiene o de lo emocionante de escudriñar las escrituras, sino que es evidente también que hay unos elementos maravillosos en la palabra de Dios a nivel personal que debemos buscar, que debemos considerar. Yo puse una nota aquí en este bosquejo, lo puse justamente esta mañana que estaba estudiando, donde hablo sobre uno de los grandes aportes que hizo la Reforma Protestante. Me refiero al juicio privado del creyente, el juicio privado. No quiere decir que de manera crítica, negativa, nos ponemos sobre la Biblia, no, sino que evaluamos la enseñanza desde la humilde visión de un creyente que entiende que el Padre Celestial está comunicándose con él. En ese sentido es que hablo. Seguramente cuando hablo del juicio privado, Lutero, como dice R.C. Sproul, fue uno de los defensores más
acérrimos de este tema del juicio privado de la escritura. Porque si usted recuerda, la Iglesia Católica Romana tenía el manejo de la interpretación de la Biblia. Para ellos únicamente el magisterio de la Iglesia podía interpretar la escritura, únicamente. Y, y eso era un verdadero peligro porque en realidad la pregunta sería, ¿qué es lo verdaderamente infalible? ¿El ministro que la interpreta o la Biblia? Porque si se dice que la Biblia no puede ser interpretada sin la acción del ministro o del magisterio, entonces el que realmente sabe o le da el sentido a la Biblia es el ministro y no la Biblia. Eso es un peligro. Ahora bien, como el mismo Arcis Sproul critica o hace un juicio fuerte en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, él dice, miren, entiendo que es peligroso muchas veces que personas indoctas lean la escritura y la interpreten a su manera. Eso es un peligro, sí, pero eso es preferible que tratar que decir que únicamente yo puedo interpretar la Biblia para ti. Eh, Hay una realidad y es que todo creyente que lee la escritura va a hacer un juicio privado. Y es importante que el creyente esté formado, preparado, y es una obligación de cada creyente estar formado, preparado para poder entender la escritura y para poder explicarla en su familia. Entiendo que todos los creyentes no están llamados al ministerio, pero todos los creyentes estamos llamados a la consagración y a la santidad y a la búsqueda de la palabra del Señor. Estamos llamados a interpretar la Biblia en forma directa, iluminados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor ha prometido que dará a conocer su verdad a los hijos de Dios. Bien, regresemos entonces al bosquejo. En el Nuevo Testamento, Jesús nuestro Señor, en sus conversaciones, en sus disputas con los fariseos, saduceos y demás, nunca, nunca rechazó la escritura o la acusó de ser oscura. Más bien, siempre habló con eruditos o con personas del pueblo sin educación y siempre presentó la escritura como revelada por Dios, como autoritaria. El problema estuvo en los que no quisieron aceptar lo que la palabra de Dios tenía que decir en ese momento. Ahora bien, cualquiera de nosotros puede pensar, como dice un autor, que para las personas del primer siglo era más fácil entender la revelación de Dios, la palabra de Dios, que para nosotros, pero no es del todo cierto. Acuérdense que la distancia en años que hay desde el siglo primero hasta el último de los libros escritos, el más temprano del Nuevo Testamento, fueron casi 400 años y habían cambiado todas las cosas, la política, la economía, la sociedad, la cultura. Roma ahora gobernaba y cuando Esdras escribió, estaban regresando bajo el gobierno de los medopersas, justo después de que salen de la cautividad que habían estado en Babilonia, habían estado en Babilonia por 70 años hasta que son liberados por Ciro, por Darío, por Jerjes, en fin, por toda esa serie de reyes. Han cambiado todas las estructuras sociales, pero la escritura, la palabra de Dios se mantiene. Pero para ellos se hacía complejo, sobre todo por todas las consideraciones que necesitamos hacer relacionadas con el lugar de reunión y demás. Había aparecido la sinagoga en escena, los maestros, los rabinos gobernaban ahora el panorama, en fin. Y todos estos grupos, los fariseos nosotros no los habíamos visto sino hasta ahora, en este primer siglo que aparecen, igual los saduceos y cualquier otro grupo, grupos políticos como los herodianos y sectas como los esebios que, que aparecen en los textos paralelos no inspirados a la escritura. Ahora bien, para nos, es cierto que la escritura es clara, pero
el hombre que interpreta debe tener primeramente, para que sea totalmente clara, debe tener cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente. En otras palabras, para comprender el sentido y propósito de la Biblia y poderlo vivir, el hombre necesita nacer de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo no puede ver lo que el Espíritu da. De hecho, nosotros vemos en la Escritura que el que no tiene el Espíritu no discierne las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. La autoridad de las Escrituras hay que aceptarla espiritualmente. Es autoritaria, sí, y hay consecuencias nefastas de negar la autoridad de las Escrituras. Más de un falso profeta murió cuando se enfrentó a un profeta verdadero del Señor, tratando de imponer una autoridad o demostrar una autoridad que realmente Dios no le había dado. Y en ese contexto fueron muchos los que cayeron. Escucharon la palabra de Dios, estuvieron allí cerca de los profetas, pero murieron. Eh, en uno de los sitios a Jerusalén, a Samaria, creo que fue, el profeta Eliseo dice, mañana a esta hora la comida valdrá tanto, es decir, valdría muchísimo menos de lo que valía, y, y varios tipos de comida, el trigo valdrá tanto, la cebada valdrá tanto, y uno de los falsos profetas dice, si Dios abriera ventanas en los cielos sería así, y al retar a Dios, el profeta le dice, así será, pero tú no lo verás. Y aquel hombre que reta es atropellado por una multitud debido a su osadía de ponerse por encima de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia intelectualmente puede ser entendida por cualquier incrédulo que lee la Biblia. Puede decir, aquí dice esto, las consideraciones históricas son estas. Pero la verdad que espiritual, los que solo la encuentran los que, movidos por el Señor de manera sincera, buscan la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que obra para vencer los efectos del pecado que eh, están en nuestro corazón. Pero entonces vamos a definir lo que es la claridad de las Escrituras. Bien, podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación, nuestra vida, crecimiento cristiano, aparecen claramente escritas en la Biblia. Todo eso. Pero tendríamos que también ir un poco más allá, porque entiendo que hay algunos teólogos que muchas veces han limitado la claridad de la Biblia solamente al ámbito soteriológico, es decir, únicamente lo presentan desde la perspectiva de la redención o desde la visión histórico-redentora. ¿Pero es eso cierto? No, no. La Biblia no tiene ninguna limitación en cuanto a su claridad en todas las cosas que expresa. Las escrituras, todo lo que dicen es absolutamente cierto. De hecho, me gusta mucho esta otra presentación que se hace sobre o definición que se hace sobre la claridad de la Biblia. Dice, la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee buscando ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirle. Entonces, entendemos que la escritura es totalmente clara, pero cumple con un propósito maravilloso, redentor, para el que se acerca eh, a buscar a Cristo en sus páginas. En un artículo de Master Seminary encontré las siguientes líneas que me parecen interesantísimas. La doctrina de la claridad de la escritura se conoce en teología como la perspicuidad de la escritura. Esta doctrina describe la naturaleza de la Biblia como la palabra de Dios. La escritura es inspirada por Dios y es, por ende, la autoridad suprema. La escritura es suficiente para la salvación del incrédulo,
para la santificación del creyente y para toda cuestión espiritual del hombre. También la Escritura es inerrante e infalible. Todo cuanto dice es verdad y no hay error en ella. Por último, y no por ello menos importante, la Escritura es clara. Esto quiere decir que no es ambigua, no es difícil de entender, no tiene mensajes ocultos ni misteriosos. Martín Lutero dijo que si la Escritura fuese oscura y ambigua, entonces, ¿para qué nos la dio Dios? Afirmar la claridad de la Escritura es algo de vital importancia para la Iglesia, pero sobre todo es de vital importancia para nuestras vidas como creyentes. Fin de la cita. Es maravilloso que nosotros podamos ver toda esta realidad y cómo la claridad está asociada íntimamente no solo con la inspiración, con la revelación y con la autoridad, sino con los conceptos de inerrancia e infalibilidad bíblica. Eso le da todo un espectro muy amplio para entender la importancia de la escritura para el creyente y para la unión del cuerpo de Cristo, para la iglesia como tal. La verdadera tragedia de la presente generación de, de asistentes a las iglesias es que han quitado el lugar a la escritura como tal. Han despojado a la Biblia de su autoridad y se han subido ellos en el lugar de la palabra de Dios. Pero viene la pregunta entonces, si la Biblia es suficientemente clara, ¿por qué algunos malentienden la Biblia? ¿Cuál es la razón? Miren, nosotros tenemos que ser honestos intelectualmente, pero y sinceros como creyentes, al entender que aún los discípulos muchas veces no entendían el Antiguo Testamento ni las propias enseñanzas de Jesús, empezando por su visión del Mesías. La tradición judía había construido una versión del Mesías que era más la de un general militar, un guerrero, que la de el manso hijo de Dios que venía o vendría a solucionar el problema fundamental del hombre, es decir, el pecado. El problema fundamental del hombre en ese entonces y ahora sigue siendo el mismo. Problema, los problemas del hombre, aunque son dolorosos hoy en día, la, la parte económica, la enfermedad, la cultura que se destruye o que se destroza, la pérdida de valores, las fallas políticas, cualquier cantidad de cosas que en este tiempo nosotros podríamos simplemente eh, pensar que es lo que abruma al hombre, o en este tiempo presente, pandemia, problemas políticos, aparente avance de los grupos LGTB, ideología de género, avance de los grupos proabortistas, es decir, todo esto que destroza la sociedad. Pero estas cosas son graves, pero el problema principal del hombre sigue siendo que el hombre es un ser que está condenado sin Cristo. En la época del Señor Jesucristo, el problema que, que más afectaba la mente y el corazón del judío no era su propio pecado, porque ellos creían que guardando la ley podían estar bien delante del Señor, haciendo un gran esfuerzo por guardar cada una de las tradiciones de los hombres. Pero acá ese ese no era el problema fundamental, el problema seguía siendo que estaban lejos de Dios. Pero ellos en su afán habían fabricado una idea mesiánica de ese libertador que vendría a librarlos del imperio romano. No entendían la palabra de Dios y el Señor Jesucristo pone en perspectiva lo que está, la misión de Él como tal, lo que Él había venido a hacer. Llama la atención que aún en Hechos capítulo 1, cuando se narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, justo antes de su partida, todavía los discípulos le están preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel? Y nuevamente el Señor les contesta, miren, a ustedes no les toca
saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola voluntad, pero me seréis discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor nuevamente tiene que tomarlos y alinearlos para que puedan entender cuál es eh, la misión del Hijo del Hombre, para que pudieran entender cuál es el propósito del Hijo del Hombre y no simplemente eh, tuvieran esa falsa idea que habían metido al texto. Es decir, habían reinterpretado y de una muy mala manera la bendita palabra de Dios. Entonces, ahora alguno podrá decir, bueno, pastor, pero es verdad que algunos malentienden la Biblia, pero ¿acaso no todos malentendemos la Biblia en algún punto? Si cada día el Señor nos va aclarando más y más cosas, y hasta ustedes, los que predican continuamente, tienen que estar leyendo, siendo enseñados, sí, todo eso es verdad, y eso es parte de nuestra disciplina en la enseñanza, en fin. Pero, se presentan desacuerdos doctrinales. ¿Qué hacemos con esos desacuerdos? ¿Cómo vamos a resolver las diferencias doctrinales? Aún nuestras confesiones de fe, solo por citar Westminster y Londres 1689, dice que todo tema, toda controversia debe resolverse a la luz de la palabra de Dios, pero aún así se mantienen unas diferencias doctrinales que muchas veces son fuertes. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo ayudar a las personas a evitar errores de interpretación bíblicas? Bueno, para eso existen algo que nosotros conocemos como los principios de interpretación bíblicas, que son pautas para estimular el desarrollo de la capacidad de interpretar correctamente la escritura. Esos principios es lo que nosotros llamamos hermenéutica. Y seguramente algunos ya han visto hermenéutica, que es la forma, los principios para interpretar la Biblia, pero otros no. Y en algún momento ciertamente van a tener que ver hermenéutica. Ahora, hice una nota aquí también al pie donde digo que debemos recordar que el uso de las reglas de interpretación bíblica no es una obligación exclusiva de los que enseñamos la palabra de Dios, sino de todo creyente que lee la Biblia con sinceridad. Pues si descuidamos esos principios, puede llevarnos a interpretaciones incorrectas que deforman nuestra visión del cristianismo histórico. A veces creemos que hemos descubierto algo nuevo y gritamos eureka en la Biblia, y como decía Gregorio el Grande, que después fue un gran hereje, decía, todo aquello que es verdaderamente novedoso en nuestro descubrimiento de la Escritura, lo estoy parafraseando, es una herejía. Todo aquello que es novedoso en nuestra interpretación de la Biblia es una herejía. Así que preocúpese cuando usted encuentre algo totalmente novedoso. ¡Wow! Esto no lo ha visto nadie. Preocúpese. Hay un truco y de pronto los que están formándose como predicadores deben tenerlo en mente. Es cierto que cuando estamos haciendo una enseñanza, sobre todo para la iglesia, lo último que hacemos es leer los comentarios bíblicos. Eso es lo último, no lo primero. Tomamos los textos, los leemos 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6, 7 veces y vamos extrayendo las verdades, conectando una cosa con la otra, viéndola en el contexto inmediato del pasaje, en el contexto de todo el libro. Luego la vemos en todo ese proceso acumulativo teológico a través de toda la Biblia, la interpretación. Y ya cuando hemos elaborado todo, decimos, bueno, vamos a decir si no hemos dicho ninguna herejía. Empezamos a tomar los comentarios que más aceptan y empezamos a mirar. Y si 2, 3, 4, 5 autores están en contra de lo que hemos dicho, es porque estamos interpretando mal. Y nos toca borrar una parte o nos toca desechar toda la enseñanza si realmente hemos sido demasiado ingeniosos o hemos llevado hasta el límite nuestro propio ingenio. Y ahí es donde está el verdadero peligro. Sí, es cierto que muchas veces no llegamos a las mismas conclusiones, pero no nos separamos del texto bíblico. A veces
Podemos tener diferencias en un texto, en la aproximación, en la presentación, pero la teología es la misma. La conclusión teológica, por decir algo, es la misma, y necesitamos, lo que cambia es la perspectiva como analizamos el tema. Puse una segunda nota acá. Clark Pinnock, en su libro Revelación Bíblica, el fundamento de la teología cristiana, se llama el libro. Revelación Bíblica, el fundamento de la teología cristiana, en el capítulo relacionado con la hermenéutica sagrada, plantea algunos principios necesarios para realizar un buen ejercicio exegético. Entiéndase exégesis como la aplicación de los principios de la hermenéutica. Hermenéutica, los principios mediante los cuales se interpreta. Exégesis, aplicación de esos principios en la interpretación bíblica. Bien, casi siempre aquí media un tema de gramática, no solo de nuestro propio idioma, sino el conocimiento de los idiomas en los cuales fue escrita la Sagrada Biblia. Bien, él plantea algunos principios necesarios para realizar un buen ejercicio exegético. El primero de estos principios, la valoración de la inspiración como base hermenéutica. Solamente los cristianos conservadores que aman al Señor tienen este principio como base. Todo creyente entiende la Biblia como la palabra inspirada de Dios, y de ahí se deriva todo lo demás. Es autoritativa, es inerrante, es infalible, es clara, y dice todo lo que Dios quiere decirnos, y es suficiente, es suficiente. Luego, habla del respeto por el sentido literal, es decir, la Biblia no está escrita en códigos. Hace años salió un libro y que el código de la Biblia, el código secreto de la Biblia. Entonces en hebreo, cada no sé cuántas cosas tomaban una letra y uno no sabía ni por qué. Y una letra por aquí, entonces que ahí se había predicho no sé qué cosa y las caídas de las Torres Gemelas y ahí tantas tonterías que salen cada vez que ocurre un desastre, que el tsunami del 26 de diciembre de 2004 en Asia, que el maremoto en Japón, que en fin, que la pandemia de 2020, todo eso son cosas sin fundamento. La Biblia está escrita en sentido literal. Claro, se respetan todas las figuras del idioma. Si hay figuras de dicción, si lo que hay es simplemente una narrativa histórica, si lo que hay es una poesía, en fin, si hay profecía, cómo se presenta, a quién va dirigida, los contextos son importantes. Entonces, eso es necesario eh, que nosotros lo tengamos en cuenta, el sentido literal, pero es seguido también por la unidad de la escritura. Es decir, en la Biblia no hay ideas dispersas en cuanto a salvación. No es que a Dios se le ocurrió salvar en el antiguo pacto de una manera y en el nuevo pacto salva de otra. Como alguna vez un profesor que tuve en un seminario, el hombre empezó a enseñarnos que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Me acuerdo que levanté la mano y dije, profesor, lo siento, pero la Biblia enseña que en todo tiempo la salvación ha sido por gracia, por la obra de Cristo. Y estuvo discutiendo conmigo y me llevó ante los directores del seminario. Estaba yo muy muchacho. Y yo dije, si el director y los directores del seminario me dicen que la salvación en el antiguo pacto es por obra, yo me retiro de esto inmediatamente. No tengo nada que discutir acá. Y me llevaron y cuando hablaron los directores dijeron, no, el estudiante Alexander tiene razón en esto, la salvación siempre ha sido por gracia, no por obras. Y entonces empezamos a mirar los textos, pero recuerdo que finalmente terminé siendo hasta muy amigo del docente. Pero entonces, unidad de la escritura, unidad, no hay ideas dispersas. Toda la escritura habla de Cristo como Señor y Salvador, salvando a un pueblo que ha escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Ese es el tema fundamental, unidad de la escritura. También el otro principio es la revelación acumulativa. Nosotros hablamos de revelación progresiva, pero a veces la progresión nos da la idea de que esto es igual a esto y es igual a esto o esto no se va acumulando.
Pero la Biblia no solo es progresiva, sino que se va acumulando. Son verdades que en la medida que Dios va ampliando, ampliando y ampliando su revelación, o la ampliaba, va arrojando luz y va viendo, y va habiendo se va viendo mejor una belleza enorme en cada parte de las escrituras, porque podemos asociar el principio con el final. El, eh, Podemos asociar en el principio creó Dios los cielos y la tierra, con el sí ven, Señor Jesús, y establecer las conexiones tan maravillosas que hay en todo esto, las conexiones entre la poesía y la profecía, las conexiones entre la profecía y la escatología o el lenguaje apocalíptico. También podemos ver la belleza de los evangelios puestos en perspectiva, explicados en las escrituras, y cómo todas esas cosas van tomando un valor una claridad tan maravillosa para nuestras vidas. Em, pero también está el aspecto de mayor importancia para nosotros, que es la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Sí, si quieren tener más información sobre eso, pueden consultar el libro que les dije, Revelación Bíblica, el fundamento de la teología cristiana, por Clark Pino. Ese es el capítulo 6, el último, páginas 197 a 214. Es bastante amplio, pero, pero muy bueno para entender muchas cosas. Ahorita estábamos hablando acerca de la exégesis, ¿verdad? Que es el proceso de interpretar un pasaje bíblico aplicando las normas de la hermenéutica. Em, pero muchas veces, como dice R.C. Sproul, no se hace una exégesis. Exégesis, eka, como está escrita en griego, es extraer, es sacar el significado, tomar el significado que Dios ha dado para poderlo comprender y sujetarse a ese significado. Pero muchas veces se hace una eisegesis, es decir, llevar mi significado, lo que ya tengo preconcebido en mi mente, hacia el texto bíblico. Y eso va a tener un resultado fuerte. Ahora, todos tenemos principios y ninguna hermenéutica, ninguna hermenéutica es raza blanca sin aplicación de principios, de ninguna manera, no. Todos tenemos unos presupuestos teológicos como tal. Y no son solamente estos de los cuales acabo de hablar, sino que existen otra serie de presupuestos teológicos. Los cesacionistas tendremos presupuestos teológicos distintos a los continuistas. En ese sentido, los que tenemos como base de lectura de la Biblia, el reino y los pactos, seguramente vamos a ser muy distintos en nuestra aproximación a las verdades que los que tienen una visión dispensacionalista de la escritura o hiperdispensacionalista de la escritura. En fin, hay muchísimas cosas, pero cuando el texto habla con suficiente claridad, porque es la voz de Dios, va a romper con aquellos presupuestos que no sean correctos, que vino nuevo en odres viejos, los va a reventar totalmente, porque la palabra de Dios va a llegar con demasiada fuerza a la vida de los creyentes. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si creemos que hay fallas en la escritura, es por nosotros, por nuestro pecado, y no por la escritura, porque la Biblia es la bendita palabra de Dios, la cual es infalible, inerrante, santa e inspirada por Dios. Esta doctrina de la claridad de la Biblia tiene una implicación práctica muy importante y alentadora. Nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, respecto al budismo, al bautismo, a la predestinación o al gobierno de la iglesia, hay solamente dos causas posibles de ese desacuerdo. Primero, por un lado, puede deberse a que estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio. Ese punto es importante. En tales casos, debemos estar como dispuestos para reconocer que Dios no nos ha dado la respuesta a nuestra búsqueda y permitir que diferentes puntos de vista dentro de la iglesia puedan surgir. Pero eso en cuanto a doctrinas no esenciales, porque si alguien dice, no, pastor, es que yo no creo en la Trinidad, nos toca llamarlos, explicarle, pero si después de explicarle la Trinidad
él o ella insisten en una postura unitaria o unicitaria, nos toca decirles, lastimosamente no puedes formar parte de esta congregación, porque en esta congregación somos esencialmente trinitarios. Otra cosa es, por ejemplo, que una persona tenga una visión débil acerca del pacto, eh, o una visión sobre administración de pacto distinta, pero celebre el bautismo igual que nosotros. Pienso que eso realmente no lo va a afectar mucho. Lo que pasaba con John Owen, con la iglesia presbiteriana. John Owen tenía una visión pactual muy cercana a la visión de los bautistas reformados, muy muy cercana a nosotros como bautistas particulares. Y de hecho, él no sale de la iglesia presbiteriana por eso, él sale porque su convicción era congregacionalista y de hecho él toma parte de la confesión de fe de Westminster y formula junto con un grupo la confesión de fe de Savoy o de Saboya. Y, pero sigue practicando el bautismo de infantes conforme lo hacían los presbiterianos, aunque su visión fuera más cercana al, al bautismo, al bautista particular o bautista reformado como nosotros de 1679, de 1689. Le quité 10 años a la conversión, a la confesión. Pues bien, pero entonces sí puede haber estos puntos de vista. Ahora, hay un segundo aspecto y es que por otro lado es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Y esto podía haber sucedido debido a que la información que usamos para decidir el asunto de interpretación sea imprecisa o tal vez incompleta, o puede ser por falta de diligencia, por orgullo personal, que uno le esté mostrando a la persona, mira, la escritura dice esto, la Biblia dice esto. Eh, algunas veces nos ha pasado que algún hermano o hermano le decimos, mira, la escritura dice esto, e históricamente la iglesia ha creído esto de esta manera. No, pero es que yo creo esto. A veces se da que hay una división entre varias escuelas de pensamiento teológico. La reforma protestante no es tan monolítica como muchos creen. Hay bastantes líneas de pensamiento dentro de la reforma protestante. No tan extremas que no nos podamos sentar y congregar en la misma iglesia, no. Pero muchas veces hay personas que llevan esto hasta un punto en donde se producen rupturas, pero peligrosas rupturas en la fe debido en la comunión, perdón, debido al orgullo. Yo quiero defender mi postura, en fin, y yo creo que mi postura es la mejor. Y a veces la persona termina simplemente enemistándose porque no pudo convencer a los demás, sino porque no quiso aceptar la realidad. Yo me acuerdo hace algunos años, estábamos sentados el pastor Oduber y yo con un chico y le empezábamos a explicar la profecía de Daniel eh, y lo que significaba el tema de la semana 69 y cómo no era compatible con la visión premilenial dispensacionalista, sino que realmente el texto decía una cosa totalmente distinta a lo que él quería que dijera. Y duramos bastante tiempo hablando con aquel joven, tratando de explicarle el texto al tenor de la escritura, pero al final de la noche, aquel joven nos quedó mirando y nos dijo, ¿saben qué? Yo voy a leer más para rebatir lo que están diciendo. O sea, no dijo, voy a leer más para tener certeza de si mi posición es, es verdadera o no. Yo recuerdo, hace muchos años conocí a un profesor bastante entendido en las escrituras y él me contaba cómo uno de sus pupilos le empezó a enseñar la visión pactual bautista desde la perspectiva bíblica. Y él se quedó escuchándolo y al final dijo, sabes que voy a leer porque creo que tú tienes razón en esto, pero déjame y me termino de convencer de este tema. Y dice que empezó a estudiar y terminó totalmente convencido de la posición bautista. Después le digo, gracias porque nunca lo había visto desde esta perspectiva. Yo de hecho él al igual que yo, es egresado de un seminario presbiteriano, entonces tenía una visión
eh, menos bautista reformada y más presbiteriana. Bien, ahora, nosotros no podemos decir que la Biblia sea confusa en ningún tema o que no se pueda entender correctamente. Si hay desacuerdos y estos persisten a pesar de que ambos presentan evidencia bíblica sobre una u otra cosa o en 1000 o en 500 años no se ha podido resolver un asunto particular de la fe, eh, tenemos que entender que hay limitaciones cognitivas, intelectuales, por causa del pecado. Y aquí permítanme no estar de acuerdo con Lloyd Jones, que es uno de mis autores favoritos. Martin Lloyd Jones decía que cuando el Señor llega a nuestra vida, no hay ningún cambio en nuestras facultades intelectuales, pero yo creo que sí lo hay, porque un intelecto santificado, estoy convencido que es un intelecto capacitado para entender de una manera profunda y poderosa las verdades de la palabra de Dios, una nueva dimensión de entendimiento de la bendita palabra de Dios. Y es por eso que eh, creo que Dios nos amplía el conocimiento, pero el pecado limita el entendimiento perfecto que deberíamos tener de la escritura y se van a mantener algunas diferencias, algunas diferencias. Entonces, pero también creo, eh, y esto es una nota de parte mía, que muchas veces no comprendemos mejor una doctrina de la Biblia porque no somos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo. Muchas veces no hay el compromiso suficiente. A veces nosotros vemos que algunos hombres hablan bien, se expresan bien y cuando llegan al púlpito dicen cualquier barbaridad. Y después de dos, tres ocasiones terminamos diciéndole, ¿sabes qué? No te vamos a usar más en esto porque no vemos la diligencia para exponer la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos preciamos todos los reformados es que cuando subimos a alguien es porque creemos que Dios lo ha preparado, que Dios le ha dado dones y esos dones deben ser cultivados, deben ser perfeccionados en la santidad, en el trabajo de la santidad, en eh, en los aspectos espirituales, a través del uso de los medios de gracia, pero también en los aspectos intelectuales, en la dedicación del tiempo suficiente para presentar la verdad con sabiduría y claridad, porque la palabra de Dios es suficientemente clara. ¿Cuál es el papel de los eruditos en cuanto a la claridad de las escrituras? Bien, por lo menos hay cuatro aspectos a considerar que, que los eruditos ayudan en todo esto. Ellos pueden enseñar claramente la Biblia comunicando a otros su contenido y cumpliendo así el oficio de maestros. De hecho, Calvino, el pasaje de la carta a los Efesios que dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que es un solo ministerio, no son 5, son 4. Pastores y maestros, Calvino traduce la palabra del griego maestro, lo traduce como doctores, entendiéndose como doctor a una persona docta, capacitada para exponer la palabra de Dios. Y es por eso que el pastor debería apuntar a no al título solamente, sino a la condición de doctor, de conocedor de la palabra, de erudito en la Biblia, preparándose en todo. Es cierto que hay diferentes grados en la preparación y debe ir unida a un carácter tratado por el Señor, porque no hay nada más peligroso que un joven con un título de doctorado.
en teología, sobre todo porque si no tiene el carácter, es muy probable que termine humillando a mucha gente. Entonces, tiene que ser tratado, tiene que ser llevado. Ahora, en segundo lugar, los eruditos pueden explorar nuevos aspectos de comprensión de la enseñanza de la Biblia. La interpretación y el resultado de la interpretación debe ser un solo resultado, lo que Dios dice. Pero la teología va progresando, es decir, la manera de presentar las verdades que Dios ha revelado eh, son, se encuentran mejores maneras, más actuales, pero siempre es la misma verdad. Entonces, el éxito del teólogo es una mejor comprensión y exposición de la Biblia. La Biblia es clara y el teólogo debe presentarla de una manera suficientemente clara. Tercero, puede defender las enseñanzas de la Biblia contra los ataques de otros eruditos o de personas con preparación técnica especializada. Aquí hemos estado hablando de la alta crítica destructiva. La alta crítica destructiva son hombres preparados en idiomas, en filosofía, en teología liberal, en tantas cosas, en psicología, en sociología, en argumentación. Y los eruditos cristianos de verdad pueden exhortar con humildad, pero con fortaleza a aquellos que tratan de atacar la palabra de Dios. Pueden callar la boca de los incrédulos de una manera radical. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver a hombres como Josh McDowell, aunque sea evidencialista, o William Lane Craig, aunque sea evidencialista, porque callan con mucha facilidad a los impíos que atacan la escritura, o John Lennox. Pero dentro del campo presuposicionalista, o escritura, presuposicionalista principalmente, el Cornelius Van Til tiene una apologética muy clara, y en tiempos presentes el mismo Ramsey o Arcis Sproul, que tiene una visión apologética fantástica. Incluso el hijo de Arcis Sproul, que también es teólogo y filósofo, eh, hace una defensa del evangelio maravillosa. Ahora, finalmente, los eruditos pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia, pueden ayudar a, a aclarar algunos aspectos, incluso cuando hay gente más docta, más capacitada que los pastores, porque hay gente que simplemente se dedica a estudiar la Biblia, son hombres piadosos, pero ellos mismos han entendido que de parte de Dios no tienen un llamado, pero cómo benefician a la iglesia enseñando y estando y corrigiéndonos muchas veces, diciéndonos, ay, mira, te equivocaste en esta parte, o creo que la mejor manera de presentar esto es esto, o a veces uno les dice, mira, este tema es muy complejo, yo lo entiendo en estas palabras, ¿cómo lo paso a un lenguaje que sea más sencillo, que la gente pueda comprender? Y ellos ayudan muchísimo en esa parte a hacer todo eso. Bien, entonces hasta aquí hemos visto todo lo relacionado, bueno, todo lo del bosquejo relacionado con la claridad de la escritura. Pero vayamos entonces a la necesidad de la Biblia. Denme unos minutos, voy eh, a, a seguir y luego les doy un espacio. Eh, ya, hasta aquí, el número de horas terminamos clase, porque el examen debe ser remitido y esta hora era para temas de examen, pero quiero seguir con este tema de la necesidad de la escritura. Y la necesidad de la escritura se puede definir como sigue. La necesidad de la escritura quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Entonces, tenga esto en mente. La escritura es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Entonces, eh, la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Romanos 10, 13 al 17, Pablo dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta afirmación indica la siguiente línea de razonamiento, que es bien interesante. Primero, da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. En el uso paulino, generalmente, tanto este como en este contexto específico, nosotros podemos ver el versículo 9, que cuando habla del Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo, obviamente. En segundo lugar, la gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él, o sea, si cree de todo corazón que Cristo es un Salvador digno de invocar y que responde a los que le invocan, o como dice la carta a los hebreos, que es galardonador de los que le buscan. Tercero, la gente no puede creer en Cristo a menos que oiga de Él. ¿Entiende lo que estamos hablando? Por eso es tan necesaria la escritura. Y ya sé que muchos estarán pensando, o los que no han hecho el ejercicio, ¿qué pasa con el indiecito aquel que vive por allá en el Amazonas, en el centro del Amazonas, y jamás tendrá contacto con el Evangelio? O el que vive en la India o en un país musulmán en donde mataron al predicador que iba para allá y nunca escuchó el Evangelio, ¿qué pasa con él? Pues si el único camino de salvación es Cristo y no podemos creer e invocar al Señor si no escuchamos, la deducción es lógica. No hay salvación para ninguno que haya, que no, que nunca haya recibido la palabra de Dios, que no haya recibido el Evangelio. Cuarto, no pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo, un predicador. Quinto, la conclusión es que la fe que salva mediante el oír, o sea, el oír el mensaje del Evangelio, está por completo centrado en Cristo, y este oír el mensaje del Evangelio resulta en la predicación de Cristo. La implicación parece ser que si no se oye la predicación del Evangelio, nadie puede ser salvo. Es así, es un razonamiento bastante lógico y es bíblico. Allí está, la estructura del pasaje es bastante clara. Este pasaje es uno de los varios que muestra la salvación eterna. Se alcanza únicamente mediante la fe en Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino, sino por mí. Y entonces, ¿cómo fueron salvos en el antiguo pacto? Lo que les había dicho al principio, la anécdota que les contaba de aquel profesor que no creía, que creía que la salvación en el antiguo pacto era por obras. Pues bien, en el antiguo pacto, todos los sacrificios, las ofrendas y muchos personajes del antiguo pacto son una representación de Cristo. Algunos, en algunos momentos, tipifican a Cristo. No me gusta usar la expresión de muchos eruditos de era tipo de Cristo. Para decir que alguien era tipo de Cristo, tenía que asemejarse en todo a Cristo para ser tipo, pero no, yo prefiero pensar que hay momentos tipológicos en algunos personajes de la Biblia, como José, Abraham, Isaac, eh, Moisés, David, en fin, en muchos momentos de su vida fueron tipos de Cristo. Job, por supuesto, Job en sus sufrimientos y demás, pero es evidente que en otros momentos no representaban tipológicamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres del antiguo pacto, Daniel, Isaías, Jeremías, eran salvos mirando a Cristo en las ofrendas, es decir, en las ofrendas, en los holocaustos, en los machos cabríos que se ofrecían, en las ofrendas por el pecado. Su fe estaba puesto en el Mesías que vendría, en el Redentor que vendría hacia ellos, enviado por el Dios Todopoderoso. Entonces, es evidente que es así. Ahora, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado.
Y en la carta a los hebreos tenemos una lista enorme, una inmensa nube de testigos, como es descrito en el capítulo 12, pero en el capítulo 11 hay una enorme lista, una gran lista, no es exhaustiva, pero es bastante buena esa lista, en donde se enumeran una gran cantidad de hombres y mujeres del antiguo pacto que fueron salvos. Es decir, están unidos a la iglesia del Señor. Y usted dice, ¿cómo así? Claro, si no, no estarían ahí. En las versiones como Reina Valera le ponen arriba un título en negrillas que dice héroes de la fe. Y qué hermoso que aparezca de esa manera, porque esos hombres han sido tomados por Dios y dieron testimonio de la salvación en Cristo. Y llama la atención que en Hebreos 12, cuando habla de esa nube de testigos, termina diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De cuál fe? De toda la fe, de la fe de los antiguos, de la fe de los antiguos. Cristo les proporcionó, les proveyó de la fe. De Abraham dice, Abraham se gozó en que vio mi día. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo así? Los fariseos tropezaron ahí con la roca de la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó de que vio mi día. Tú dices, ¿cómo así? Yo trato de imaginarme el momento del sacrificio con Isaac. Toma el cuchillo ya para darle muerte a su hijo y el Señor, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo le dice, mira, detente, ya sé que me ofreciste a tu hijo en tu corazón y le da un cordero. Y luego la frase, Jehová Jireh, Dios se ha provisto, no es Dios proveerá, sino Dios se ha provisto de sacrificio para sí mismo, para él. Y bajo esas circunstancias, creo que es cuando tiene Abraham una completa visión o una visión prospectiva hacia adelante de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque entiende, Dios le provee un cordero para el sacrificio en sustitución de Isaac, que no era un sacrificio adecuado para presentarlo delante de Dios. En cambio, el sacrificio sí lo era. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, entendemos que el Evangelio también fue presentado en el antiguo pacto. Moisés lo vio en la peña de Oreb, lo vio en la peña de Oreb, lo vio claramente. La peña de Oreb que está brotando, ¿cierto? El Señor se expone al juicio para salvar al mismo pueblo que no merecía la salvación. Lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con nuestra vida. Entonces la Biblia es necesaria para salvación, en el sentido de que es la única que puede presentar el mensaje de salvación de Cristo. La naturaleza no puede hacer, solo la obra de Cristo. Entiendo que hay personas que son inclusivistas, es decir, ellos tienen la noción de que la gente puede salvarse por la obra de Cristo sin que lo conozcan y confíen en Él. Es decir, no, Cristo murió por Él y lo va a salvar. No, no. Pero ellos creen que eh, pueden ser salvos sin creer en Cristo porque Cristo murió por ellos. Eso no creemos que sea así en ningún sentido. Pero están los universalistas, que es como Orígenes, por ejemplo, que creían que todo el mundo sería salvo y que la obra de Cristo no solo alcanzaba, sino que era efectiva para todo el mundo. Tampoco creemos eso. Más bien, nosotros creemos eh, que Cristo murió por sus escogidos y a los escogidos les es dada la fe para abrazar a Cristo y ser salvos mediante la gracia o por la gracia. A eso muchas veces se le llama exclusivismo. La palabra es un poco peyorativa, pero teológicamente expresa una verdad. El exclusivismo es la idea de que Cristo se muestra a sus escogidos y los escogidos podemos confiar en Él para salvación. La Biblia eh, es,
es esa revelación. La Biblia nos presenta a Cristo y es necesaria para mantener la vida espiritual. Es decir, una vez hemos sido salvos, hemos sido salvados por el Señor nos sigue alimentando de su bendita palabra. Así como a través de la comida sostiene nuestro cuerpo, por la Biblia sostiene nuestra alma, como Él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia también es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Nosotros no podemos estar confiando en el sentir, en la percepción, en el criterio y juicio de otros hombres eh, que no estén apoyados en la escritura o en los profetas contemporáneos como tal, que tratan de hablarnos como si la palabra de Dios escrita no existiera. No, no sé si es Steve Lawson que dice, no me digas, así dice el Señor, a menos que tenga capítulo y versículo. Y eso es cierto. La única manera en que nosotros podemos abrir la Biblia hoy y decir, así dice el Señor, es cuando abrimos la palabra de Dios y decimos, escrito está, el Señor dijo, el Señor enseñó, su palabra dice, así dice el Señor, lo que está escrito en la bendita escritura como tal. De resto, no tiene valor, no tiene más valor que el buen consejo que quiera dar algún hermano a los demás. Pero lo cierto es que Dios nos ha revelado su voluntad. No todas las cosas del Señor son fáciles de entender, eso es cierto. Y Dios muchas veces simplemente guarda silencio porque no quiere decirnos en su palabra los pasos que debemos dar. Entiendo que dentro del carismatismo y el pentecostalismo se llevó esto hasta el extremo, a un extremo terrible, en donde le decían al creyente que tenía que escuchar la voz de Dios si salía, si prendía el carro o no, si tomaba el autobús o el metro, dependiendo de la ciudad donde estuviese, si almorzaba en X o Y restaurante, en fin. No estamos hablando de eso. Eso es una esclavitud terrible. La voluntad de Dios es mucho más serio que eso, porque Dios también nos ha dado la capacidad de tomar decisiones que deben ser guiadas por la prudencia cristiana, por el juicio personal como tal. Muchas veces los cristianos naufragan en cosas que deberían ser elementales. Por ejemplo, se tiene que tomar una decisión sobre un empleo y esperan entonces al profeta de la iglesia para que el profeta de la iglesia les diga lo que tienen que hacer en cuanto al empleo. No, hay otros elementos, hay otros elementos. No, y no solamente son los elementos económicos o como todos los pastores, no todos no, perdón, como algunos pastores de la prosperidad que quieren hacer, no, toma el que te dé más dinero, el que te ofrezca más cosas, no necesariamente es eso. La primera consideración que uno tendría que hacer allí es en cuál de los dos empleos glorifico más al Señor, glorifico a Dios. Alguna vez un hermano me decía eh, que él había tomado un empleo porque los dos eran similares, había uno donde se podía ganar un poquito menos, pero donde él tenía la oportunidad de proclamar el Evangelio. Y eso es un buen aspecto a considerar. Pero hay otros aspectos como horario de trabajo, donde puedo dedicarle más tiempo al Señor, a mi familia, cómo puedo educar a mi familia. Y son cosas que Dios ha dejado a la prudencia cristiana como tal. Entonces, nosotros necesitamos usar el razonamiento que ha sido santificado por el Espíritu Santo de Dios y de esta manera podemos tomar mejores decisiones. Nos sorprendía el otro día, disculpen, la cámara se bajó un poco, vamos a ver, ya estoy enfocando, ya. El otro día hablaba con unos hermanos y habían estado leyendo una serie de libros, de materiales que son bien interesantes sobre el creyente piadoso. Estábamos rodeados de una cantidad de hombres y mujeres solteros que
que estaban como un poquito desesperados por encontrar, por encontrar su pareja, su esposo, su esposa. Y nos decían, pastor, pero ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que tiene que ser una persona creyente. No, no, sí, eso lo sabemos, pero ¿qué más hacemos? Bueno, tiene que ser una persona, obviamente, no cualquier creyente, una persona consagrada que se encuentre buscando al Señor, preferiblemente con afinidades teológicas similares para en la crianza de los hijos evitar esto, en fin, en fin. Bueno, y todavía seguían preguntando. Yo le decía, bueno, si han cubierto todo ese tipo de situaciones, todavía hay un elemento que es fundamental para todos y ninguno sabía cuál era, hasta que le dijimos que te guste, porque si no te gusta es imposible que te vayas a casar porque le vas a amargar la vida a ella o a él, si eres hombre o mujer, y, y por supuesto, no solo le vas a amargar la vida, sino que vas a terminar totalmente reventado, porque sí, hay un elemento de piedad y qué hermoso, pero Dios también nos dio una serie de consideraciones estéticas, personales, a cada sujeto, y lo que le gusta a uno seguro y tal vez no le gusta al otro, algunas relacionadas con la cultura, con tantas cosas que hacen que la otra persona simplemente te guste. Sí, creyente y todo lo demás, y esto es necesario, pero si no evalúas las cosas conforme a la, a lo que Dios te ha dado también como ontológicamente, es decir, lo que eres, seguramente vas a fracasar porque te creíste más piadoso que los demás. Entonces, todas esas consideraciones es necesario hacerlas, el uso del sentido común santificado para entender la voluntad de Dios. Ahí está la Biblia, Dios te ha dado los proverbios, ¿cierto? Y en los proverbios hay una causística fantástica donde podemos evaluar cada cosa y tenemos oportunidad de aplicarlas. Dios ha hablado a través de la Biblia, nos ha dado su palabra, nos ha dado su voz. Dios no miente y por eso es tan importante conocer la escritura. Em, Entonces es bueno que tengamos conocimiento, certeza, que tengamos una fuerte certeza en que Dios en su palabra nos ha dado, nos ha hablado, nos ha dado su bendita voluntad. La Biblia es necesaria también para saber que Dios existe y para conocer el carácter de Dios y sus atributos, sus leyes morales. Eh, Ya habíamos hablado sobre la revelación general y la revelación especial, entendiendo que la revelación general, la naturaleza y todo esto, aunque nos da un testimonio de Dios, como dice Salmos capítulo 19, es imposible que nos muestre al Cristo Salvador, porque el Señor decidió revelarse en su palabra, por su palabra, y dar a conocer la gloria de su nombre a través de esta preciosa palabra. Entonces, la revelación especial es la palabra de Dios para salvación, la revelación necesaria. Y aquí llegamos finalmente al último punto antes de abrir el espacio para sus comentarios y preguntas relacionados con el tema, por supuesto. La suficiencia de la Biblia. ¿Y cómo podemos definir la suficiencia de la Biblia? Pues bien, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. La Biblia misma nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras y por esa razón creemos que todas las palabras que están aquí son las palabras que Dios nos ha dado y que necesitamos buscar la palabra de Dios para nosotros y para crecer, para madurar. Dios nos santifica por su palabra, por su Espíritu Santo. Él actúa de esa manera, nunca separado. Espíritu Santo orando con su bendita
con su bendita palabra. Ya leíamos al principio de nuestra clase de hoy. Nosotros podemos hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas existenciales más que tenemos en el corazón, las preguntas de la filosofía, de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué dice la Biblia que soy yo? Una criatura del Señor, hecho a imagen y semejanza de Él y con una profunda necesidad de ser redimido y salvado para Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios, procedo de Dios y por su misericordia debo andar hacia el Señor, hacia allá voy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Voy hacia Cristo. El hombre, el no creyente, obviamente no sabe de dónde viene. Creo que la evolución se ha encargado, la hipótesis de la evolución se ha encargado de destrozar sus esperanzas y de hacer un hombre sin nada en el pecho, un hombre que busca significado a su vida en las actividades, en lo que puede hacer más en lo que en la persona de su creador. No tiene significado la vida, no sabe, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. El resultado en la vida es el más profundo nihilismo. En cambio, es decir, la vida sin sentido. Mientras que la Biblia es suficiente para arrojar significado a nuestras almas, para mostrar, eh, para mostrar realmente cuál es la filiación que necesitamos tener con nuestro Dios Todopoderoso. En fin, yo creo que podemos dejar, mis hermanos, hasta acá. Eh, Voy a escucharlos ahora, así que los que tengan Alexander, que acaba de levantar la mano, puedes hablar, mi hermano. No, bendiciones, pastor. Primero, darle las gracias por este ciclo de clases. Ha sido de verdad muy glorificante y la gloria sea para Dios. Eh, Estoy contento por todo lo que he aprendido. Eh, Tengo una pregunta, básicamente es la siguiente. Por ejemplo, una abuelita que no sabe de hermenéutica depende de otras personas que le expliquen, digamos, las escrituras, o en qué porcentaje se cree que interviene el Espíritu Santo o qué debe hacer esa persona. ¿Cómo saber cuándo el Espíritu es el que te está enseñando y no el corazón? Es decir, para no caer de pronto en una interpretación alegórica. Muchas personas, me incluyo, al principio yo cuando no entendía un pasaje de la Biblia, yo buscaba por internet artículos y todo eso, ¿cierto? Y una vez Sí, caí en una alegoría, en una interpretación alegórica, que pues obviamente todas las cosas coincidían. Yo dije, bueno, wow, me reveló el Espíritu Santo algo y totalmente equivocado estaba, totalmente. Entonces, claro, me di cuenta de que estaba equivocado debido a que empecé a estudiar un poco de hermenéutica, a leer algo de libros de hermenéutica. Eso, por un lado, esa sería como, digamos, la primera pregunta. Ahora, en el caso, por ejemplo, yo me considero un abuelito en el caso de Apocalipsis. ¿Necesitaré yo leer un estudio serio de teólogos para poder entender Apocalipsis? ¿O cómo identifico cuándo puedo hacer una correcta exégesis, digamos, de eso? Usted habló de un libro de la revelación bíblica, el fundamento de la teología cristiana. Quizás allí pueda encontrar algo. ok. Vale, buenas preguntas ambas. En la primera, la Biblia misma dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Eh, y si es un abuelito creyente, te aseguro que va a entender. Y sobre todo porque va a tener un corazón dispuesto a que se le enseñe. Y nosotros en la iglesia tenemos la obligación de enseñarles a esos abuelitos también. Así como tenemos la obligación de enseñarle a los niños, también tenemos la obligación de enseñarle a esos abuelitos y, y presentarles la palabra del Señor de tal manera que ellos puedan entender.
De hecho, eh, creo que ya no es tan sorprendente cuando vemos que muchas personas de muchas edades y con aparentemente con poca, con poco conocimiento, con pocas letras, son hechos conocedores de la palabra de Dios y la interpretan y la entienden de una manera tan maravillosa que uno se queda realmente sorprendido por la forma como Dios se glorifica en sus vidas a través de su palabra, cómo pueden hablar, tal vez no usen la terminología teológica, porque a veces confundimos el conocer la verdad con la terminología teológica y no necesariamente es lo mismo. Es bueno hablar en lenguaje teológico, pero mucha gente sin hablar de la encarnación nos está hablando de que Cristo se hizo hombre y vivió entre nosotros y tomó forma de siervo y usa el lenguaje bíblico eh, de tal manera que nosotros vamos viendo que Dios obra en ellos. Ahora, tú hablaste también del tema de Apocalipsis. Apocalipsis, fíjate que fue un libro escrito al final del primer siglo para una comunidad que tenía que entender la palabra que se le estaba dando. Apocalipsis, si bien es un libro que tiene sus complicaciones, apenas uno a una persona le explica el contexto histórico en que se da la revelación de Apocalipsis, las personas inmediatamente se ubican. Y si posteriormente a eso les mostramos las 7 secciones en que está dividido el Apocalipsis y cómo en cada una de esas secciones empieza, es el inicio de la historia, de la revelación y el final de la historia, y nos damos cuenta que son metanarrativas pequeñas cada una, aunque obviamente al abuelito no le va a decir que son relatos de metanarrativa pequeños, que hay un paralelismo progresivo, acumulativo, en donde eh, se va viendo el principio y el final, el principio y el final de toda la historia de la humanidad. Pero si se lo explicas en palabras sencillas, lo va a comprender todo y se va a dar cuenta, incluso de una manera tan fácil. Y sobre eso alguna vez Sugel nos contaba una historia, que fuera de un seminario estaba un anciano leyendo Apocalipsis y salen 2 chicos de primero o segundo semestre. Nosotros sabemos cómo se ponen algunos estudiantes de primero y segundo semestre de teología que creen que la saben todas y van caminando con su Biblia y cuando ven que el abuelito está leyendo el Apocalipsis, se miran el uno al otro y lo miran con un poco de desprecio por encima del hombro y, y le dicen cual Felipe al funcionario de Cadance, pero ¿entiendes lo que lees? Y el abuelo le dice, sí, claro, entiendo. ¿Y qué entiendes? Que nosotros ganamos. Y realmente esa es la conclusión del Apocalipsis. Hendrickson en su libro Más que Vencedores hace un maravilloso relato del Apocalipsis, donde realmente somos más que vencedores en Cristo. Ese abuelito sin tantos estudios lo había comprendido porque el Espíritu Santo de Dios lo ilumina. Entonces, que no nos extrañe esto, porque son realidades que nos muestra el Señor de cómo hace sabio al sencillo. Sí. ¿Está claro, Alex, para darle el espacio a Kelly? Sí, sí, claro, muchas gracias, pastor. Ok, Alexander. Kelly, mi hermana, adelante. Buenas noches, pastor, y saludos a todos los hermanos que están conectados. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Ahorita cuando tocábamos el tema sobre el exclusivismo, bueno, yo creo que cuando Ajá, por lo menos se fija la posición siempre de que para ser salvo, pues sabemos que es por Cristo y la persona debe tener una comprensión y un entendimiento de la obra de Cristo. sí, Eh, Salta también el interrogante ante esa posición. ¿Qué pasa con aquellos niños, ¿no? Que tienen una condición especial o que de pronto no alcanzan a llegar a una edad donde sus capacidades intelectuales le pueden ayudar o contribuir allí en esa comprensión?
Y porque, bueno, uno podría decir, bueno, si fallece a los 2 o 3 días de nacido, si estaba dentro de los elegidos, pues va a ser salvo. Pero como uno no cae, para no rayar en el inclusivismo, en eso ahí, entonces me gustaría conocer un poco más sobre eso. Bien, que el tema es que la Biblia no dice nada de ese tema. Eso es, y como dice Lloyd Jones, debemos callar donde la Biblia calla y debemos hablar donde la Biblia habla. Lo que voy a dar ahora es mi opinión personal, desde una perspectiva teológica, una evaluación, con la salvedad de que no necesariamente es la única posición porque, sobre esto. Pero en los pasajes que he visto relacionados por lo menos con la muerte del primer hijo de David con Betsabé, nacido bajo circunstancias pecaminosas, o en el pasaje donde el Señor Jesucristo abraza a niños que van corriendo, que tienen alguna capacidad de razón. Quiero creer que el Señor en su misericordia los salva por la obra de Cristo. Quiero creer eso. Pero más allá de eso, de cómo es el asentimiento de la fe y la gracia, no tengo la menor idea. Tengo algunas conjeturas en el borrador, pero no puedo presentarlas más allá. De hecho, Misión de Fe Bautista de Londres de 1689 y otras confesiones reformadas dicen los niños nacidos y fallecidos, no dice edad ni nada, dice son salvos en virtud de la obra y la misericordia de Cristo. Le atribuyen la salvación de tales niños a la obra de Cristo. Y alguno diría, pero qué raro, al parecer estos reformados están siendo inclusivistas. Y el hecho es que no lo están siendo, de hecho están haciendo una salvedad a su exclusivismo, pero eso no significa inclusivismo. Y de alguna manera creo identificarme con eso, pero al igual que lo comenta Sam Waldron en la misma Confesión de Fe de Londres, es imposible realmente determinar o ir más allá de lo que la Escritura dice. Ok, pastor, muchísimas gracias. Lamento no poder responder toda la pregunta, mi hermano. No, muchísimas gracias. Yo, bueno, lo que he leído, sé que es un tema, de hecho, algunos lo consideran como un tema gris, y es cierto, o sea, si estamos en esto, es bastante difícil y atrevido de nuestra parte fijar una posición de una Sí. u otra. Así que agradezco, pastor. Gracias por su respuesta. Cómo no, mijita. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta. Adelante. Muy buenas noches a todos. Giovanni. Usted pues ha precisado de que la exégesis es la aplicación y la hermenéutica donde están los principios. Ajá. Ahora, en el tema de la hermenéutica, estos principios, lo mínimo que podemos denotar de ellos es que son orientaciones, es lo mínimo que podríamos denotar. Los principios son algo que ha sistematizado el ser humano, el hombre. Sin embargo, ha intentado hacerlo lo más objetivo posible. Se presenta una relación entonces de lo falible hacia lo infalible. Es decir, un ser humano imperfecto que estudia, examina algo que es perfecto, como lo que estamos viendo, como lo que estamos aprendiendo, que es la inerrancia de la palabra. En ese sentido, se desarrollan pues las exégesis, las diferentes exégesis, y se dan las diferentes críticas. Y entonces usted pues ha tratado en estas clases de la alta crítica, de los liberales y las diversas corrientes. Pero observo que no se dice algo de la autocrítica. Y la autocrítica denota humildad, que es lo que nos ha llamado el Señor Jesús. Una de las cosas que nos invita el Señor Jesús, lamentablemente también se ha perdido, está escasa, inclusive en la iglesia, lamentablemente también.
y y en el estudio de la teología también, pues lamentablemente también a veces se pierde la humildad. Entonces es una relación de un ser humano que es falible hacia algo que es, hacia la Biblia, que es algo inerrante, infalible. Entonces veo que no, de pronto no se tiene en cuenta que en ese sentido el error está bordeando, porque es un ser humano infalible y no se presenta la autocrítica. Entonces está una corriente criticando a otra corriente, pero muy escasa la autocrítica en todas las corrientes. ¿Por qué no hay autocrítica? Ok. Sería la pregunta. Ok, bien. Vayamos por parte, Yoba. Primero, debemos considerar que las normas de la hermenéutica, sobre todo solo estos principios que les acabo de dar, es evidente que están en la misma escritura. Por ejemplo, la realidad de la inspiración, que es el primer pilar sobre el que se apoya la interpretación de la Biblia, está dado en la escritura. Y si nosotros no consideramos esta realidad de la inspiración, pues vamos a hacer una interpretación bastante amañada y sobre todo por el tema de nuestro pecado personal. En segundo lugar, el tema de la literalidad y las figuras gramaticalmente están en la Biblia, o sea, tampoco las estamos inventando. Y en ese sentido, Dios nos ha dado las facultades intelectuales para aplicar las normas gramaticales en la interpretación, de tal manera que un verbo siempre será un verbo conjugado en tiempo, en el modo como tengas que presentarlo, lo tienes que entender en su contexto como tal. En tercer lugar, la iluminación, por adelantarme un poco, la iluminación del Espíritu Santo como para poder comprender la palabra de Dios. Y aquí es donde creo que podemos hacer la autocrítica. ¿En qué sentido? Reconociéndonos pecadores, pero entendiendo que es palabra inspirada y que el Espíritu Santo nos ilumina para poder entenderla. La formulación teológica a través de diferentes escuelas es totalmente inevitable debido a la imperfección humana. Pero si tú te das cuenta, todos los creyentes vamos a coincidir en lo que se ha llamado esencial, es decir, en la obra de Cristo como tal. Y en eso no hay ninguna discusión. Y si hay alguna discusión en la obra de Cristo como tal, entonces claramente se puede censurar al que no crea conforme a la Escritura y se le puede decir que es una persona que no es creyente. Por ejemplo, el que asume la salvación por las obras, esa persona claramente hay que decirle, no eres creyente porque estás creyendo en algo que Dios no te ha mandado a creer. Dios te ha mandado a creer solo en Cristo con toda tu confianza puesta en el Señor. Ahora, si hay un aspecto positivo de la autocrítica, y es ese aspecto en el cual en algunas doctrinas yo puedo decir, me puedo equivocar en esto y estoy abierto a la corrección como tal. Estoy abierto a que si alguien, como decía Lutero, como dijo Lutero, creo que fue en la dieta de Worms, si yo soy convencido por la Escritura y mi razón es impactada por la Escritura, por la obra del Espíritu Santo, estoy dispuesto a cambiar esto. Y creo que cada uno de nosotros ha tenido cambios significativos en su teología, en su construcción teológica, a partir de la lectura de las Escrituras, a partir del estudio profundo de las Escrituras. Yo puedo hablar por ti, seguramente, mi hermano, cuando te conocí hace 5 o 6 años, empezaste a estudiar, no eres el mismo hombre que ahora, que ha sido transformado por la Escritura con conceptos más claros, con preguntas más profundas, con reflexiones, y eso es parte de la autocrítica. Y por esa razón nosotros siempre estamos acudiendo a otros maestros también para aprender la palabra de Dios. Y creo que uno de los elementos que distingue o que debe distinguir a un maestro de las Escrituras es justamente una postura humilde frente a
frente al conocimiento bíblico. Porque el conocimiento bíblico, si bien tiene la parte relacionada con la salvación bastante sencilla, es verdad que hay unas verdades tan profundas que deben ser revisadas y profundizadas, meditadas, estudiadas con diligencia una y otra vez. Sí. Entonces, yo pues, es la respuesta, mi hermanito, que puedo darte, ¿no? En esa dirección. Pero entonces diría algo, que coincidiendo en que hay una No, hermano más. falabilidad, las exégesis o los ejercicios humanos tendrían que ser procesados, sometidos. Jova, lo que pasa es que si el ejercicio humano simplemente fuera un ejercicio intelectual, tiene el 100% de posibilidades de fracaso. Pero vuelvo e insisto en que en estos principios hermenéuticos que nosotros estamos presentando acá, siendo que la clase no es de hermenéutica, pero como la mencioné, aclaro, si en estos principios hermenéuticos no estuviera como primer pilar la inspiración y como pilar la inspiración y como pilar interpretativo en el creyente la iluminación del Espíritu Santo, no habría nada que hacer. He allí el fracaso del método histórico crítico, porque el método histórico crítico que ha sido usado por la alta crítica y popularizado por los liberales y católicos, fracasa totalmente en eso, en tratar de hacer una exégesis científica, entre comillas científicas, con principios que ya desnaturalizan la Biblia como tal. Entonces, ese es el gran problema. Esa es la diferencia con el método gramático histórico teológico que usa, que le da buen uso la iglesia protestante. Y hablo de iglesia protestante, no solo iglesia reformada, sino iglesia conservadora en su mayoría, en donde el pilar siempre será que Dios es Dios, que Dios ha hablado a través de las escrituras y que estamos enfrente del producto, de algo que ha sido soplado por Dios y que ha sido dado al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios, pueda ser salvo creyendo en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y porque estamos convencidos que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso no son cosas subjetivas, sino que objetivamente la Biblia enseña estas realidades. Y es ahí donde podemos estar seguros de que lo que nosotros, de que las conclusiones relacionadas con la obra de Cristo, con la salvación, con su regreso, son totalmente ciertas porque Dios lo ha comunicado en un lenguaje entendible y el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Sí, pero es decir, en el sentido de que está bien. Digamos que, digamos, no, los principios son objetivos, pero sucede que el uso de esos principios es donde puede haber error. Sí, puede haber errores, pero tú ahorita me hablabas de la certeza, aunque usaste otras palabras, y por qué se producen errores, pero sí podemos tener certeza sobre las verdades. Por eso las sistematizamos, disculpen, por eso las sistematizamos, por eso las presentamos en tratados teológicos, por eso las hacemos de esa manera, porque creemos que porque hay certezas en la enseñanza de la bendita palabra, en la palabra de Dios como tal. Y ahora, el pecado también, el pecado, el remanente de pecado que hay en creyentes y el ataque sin cuartel de los que no son creyentes en contra de la Biblia, obviamente que va a producir una serie de escuelas de pensamiento, algunas no tan sanas, otras nada sanas, y unas que definitivamente sí son escuelas de pensamiento cristiano adecuadas. Sí, no sé si hay alguien más que quiera eh, dar opinión o que quiera preguntar algo. Bueno, parece que no. Eh, vamos entonces a orar.